Un saludo a todos. Estamos una vez más aquí en Nuestra América. Harold Cárdenas quien les habla, mi compañero Luis Carlos y Arturo López Levi también nos acompaña. Vamos a dar ahora la palabra. Nos quedan exactamente 160 días, 4 horas, 21 minutos y 50 segundos para la campaña. Exactamente. Sí, la campaña presidencial de Estados Unidos en nombre de ellos. Y queríamos hacer un papel hoy y queríamos dedicárselo a la selección del vicepresidente demócrata, que es distinto. Entonces, tenemos mucho de qué hablar. Propongo vamos a empezar dando la palabra a Arturo para que salude a la audiencia y regresamos nosotros y damos nuestra opinión. Arturo, ¿está? Sí, Harold, estoy aquí. Un saludo a la audiencia y bueno, mirando adelante para ver este interesante programa que vamos a hacer hoy. Efectivamente. Históricamente, la selección del vicepresidente en la carrera demócrata para la presidencia no necesariamente ha sido decisivo. Es decir, no necesariamente eso ha sido excesivo y lo vemos por la cantidad de vicepresidentes que se escogieron por razones muy específicas y no funcionaron. Estadísticamente, la mitad de los vicepresidentes que se escogen no funcionan. Así que, porque siempre hay un partido que pierde. No, lo que pasa también es que a medida, o sea, en la historia de los Estados Unidos, el vicepresidente ha estado tomando cada vez un rol mucho más importante. La Constitución establece que el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente del Senado, de la Cámara Alta del Congreso. Sin embargo, por supuesto, también su función es sustituir al presidente de Estados Unidos cuando éste está incapacitado o fallece. ¿Tú crees que la importancia que tienen los vicepresidentes ahora mismo en Estados Unidos se la vemos a Dick Cheney y el rol casi presidencial que tuvo Cheney cuando la administración Bush? Ese es un buen punto. O sea, ese es un buen punto. Cheney hace la historia de los Estados Unidos el vicepresidente con más poder. Si nos remontamos a John Adams, que fue el primer presidente, y luego Jefferson, que fue el segundo vicepresidente, ellos odiaron y los dos luego fueron presidentes de los Estados Unidos, ellos odiaron su estancia como vicepresidente, porque decían que era el trabajo mucho más aburrido o sea, el trabajo más aburrido que jamás habían tenido. Y por supuesto, un vicepresidente relativamente fuerte también fue Bush padre, que Bush padre, bueno, ha sido embajador en Naciones Unidas, tengo entendido, fue miembro del Congreso, fue jefe de la CIA y fue también el vicepresidente de Reagan, o sea, una persona ya con mucha trayectoria en el gobierno de los Estados Unidos. Al Gore, los dos, Clinton y Al Gore, los dos eran jóvenes, eran blancos. Yo no creo que hubo una dinámica muy importante para Al Gore. En el Cheney, como tú bien dices, se ha considerado en la historia de los Estados Unidos como el vicepresidente más importante. Y por supuesto, Joe Biden vino a traer un espacio de experiencia para Obama en el gobierno de los Estados Unidos y además esos muchos lazos con el Partido Demócrata, en especial con los senadores muchos lazos con el Partido Republicano y en especial con los senadores del Partido Republicano. O sea, hay que recordar que Joe Biden fue senador desde los 29 años, uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos, y creo que fue por 34 años, una cosa así, aproximadamente 3 décadas. Vicepresidente, por supuesto, ha tenido mucha relevancia en el Senado. Fue presidente del Comité Judicial, presidente de los mayores, o sea, ha tenido bastante en el Senado. Bueno, se dice que esta es la elección importante en el Estados Unidos. Yo creo que no me voy a aventurar a decir eso, pero creo que mi tendencia a la mesura y la moderación esta vez la va a dejar pasar porque es una circunstancia muy grave, yo creo, para la democracia estadounidense y para la misma historia del país. Es decir, esta es la nación, las instituciones de la nación, a medida que es una nación de una importancia extremadamente grave para América. Estar hablando también un poco más adelante sobre las repercusiones que puede tener incluso candidatos a la vicepresidencia, las repercusiones que puede tener la selección de uno u otro para América Latina. Entonces, me gustaría darle la palabra a Arturo. Que yo discreparía un poco con Luis en eso de que la historia del cambio en la figura del vicepresidente se inicia con Cheney. En cierta forma hay que decir que ya la vicepresidencia de Gore fue una vicepresidencia bastante activa. Y quería agregar en este sentido, la fórmula presidente-vicepresidente ha tenido diferentes modelos. Se sabe, yo quiero poner una cosa que además que es constitucional. El presidente y el presidente, el ticket, tienen que venir de diferentes estados. Esto creo que viene desde cuando se concibió
en la Constitución la rama ejecutiva por la idea de darle una representatividad a las diferentes partes del país. En otro sentido, yo quiero decir que en el caso de Gore, también representó desde el Partido Demócrata un cambio importante en la forma en que se seleccionó, porque se trató de dos sureños y la perspectiva del presidente Clinton cuando lo seleccionó fue llegar con un equipo completo, con un nivel de coherencia, digamos a nivel de plataforma, porque ambos eran miembros del Democratic Leadership Council, que era un grupo de demócratas moderados que trataban de presentar al partido como movido hacia el centro, más cuidadoso con los temas de bienestar, etc. Y rompía con la tradición, fórmula que habían desarrollado en los años, desde el año 60, una dupla que incluía a un liberal del norte, generalmente con alguien del sur. Y esto, por ejemplo, lo vimos en la elección del propio Kennedy en el 60, el de Massachusetts, Johnson de Texas, después con Johnson de Texas, con un liberal de Minnesota, Overholm, y después cuando Carter de Georgia y Mondale de Minnesota. Entonces, y que incluso en la un poco varió en la elección de 1984 porque 1984 la primera vez que uno de partido era una mujer candidata a vicepresidenta, la congresista Geraldine Ferraro, con Porter Mondale, y ya en 1988 que fue el gobernador de que era Dukakis, Michael Dukakis, escogió a un senador tejano, en ese caso una historia en el Senado, del Comité de Finanzas, que fue el senador Lloyd Bentsen. Esa idea de balance regional que fue tan importante en los dos partidos, por ejemplo, y en el Demócrata específicamente, empezó a ser abandonada en grande con la elección de Gore, y la idea fue que Gore participara en varias, por ejemplo, el desarrollo de Internet, el tema del cambio climático, algunos temas como el libre comercio, fue bastante activo. Se cuenta que cuando Clinton llamó a Gore, le dijo, usted no va a ser simplemente una persona sentado esperando por si algo me pasa a mí. Se espera que usted juegue un papel muy importante a nivel de la gestión presidencial. Mismo partido, en los inicios, como la Constitución lo planteó. Al inicio o sea, en 1787, la Constitución como se establece es que la persona que más obtiene votos en el colegio electoral va a ser el presidente, y la segunda persona que más obtenía votos en el colegio electoral va a ser el presidente. Esto causó de que en los o sea, el presidente y el vicepresidente eran básicamente enemigos abiertos o adversarios abiertos, porque, por ejemplo, John Adams y Jefferson habían sido amigos durante la gesta revolucionaria, pero luego comenzaron a tener problemas, enfrentamientos políticos, y al momento de ser John Adams el presidente, Jefferson el presidente, y luego cuando Jefferson el presidente, entonces ya ahí hay una causa de que ellos básicamente tienen enfrentamientos abiertos. A ver, yo quiero agregar cuáles son las variables para escoger al vicepresidente aquí en este momento en Estados Unidos. Es decir, la historia política de escoger vicepresidente ha cambiado mucho. Ahora mismo hay tres variables principales para escoger un vicepresidente. En primer lugar, porque el candidato a la presidencia necesita o no tiene. Es decir,
Por ejemplo, cuando Ronald Reagan escogió a Bush padre, que era un republicano moderado, porque él parecía demasiado radical a la derecha. Entonces Reagan saca a Bush padre, porque Bush padre es la representación de un moderado republicano. Entonces ahí se escoge, y él entonces, eso es que escoge a Bush padre. Otro ejemplo de esto, McCain quiso incluso traer a un demócrata en el 2008, a Lieberman, pero ocurrió todo lo que ocurrió con el Tea Party, y entonces al final tuvo que traer a Sarah Palin, ¿no? Pero, es decir, siempre tú tratas de buscar atraer votos que no tienes con alguien que compense tu propio perfil presidencial. Claro, eso sucedió después de Jefferson, de que el enfrentamiento era tan abierto entre Jefferson y Aaron Burr, hablando de 1100, por ahí, era tan abierto de que entonces Jefferson impulsó una enmienda a la Constitución para evitar y cambiar la forma del vicepresidente de cara a esto. Indiscutiblemente el vicepresidente siempre ha sido lo que el valor añadido que se pueda poner en sticker, ya es lo que tú estás comentando. Siempre se ha intentado, por ejemplo, Obama trajo a Biden, entre otras cosas, porque era una persona blanca, semilla, con experiencia en el gobierno. Los presidentes que han sido, los candidatos a presidentes que han sido usualmente de edad han intentado más joven. En el caso de Obama, que era una persona sumamente joven en su momento, trajo a Biden, de nuevo, con experiencia, y ha sido un intento de balancear la opción que se da en el ticket, tanto demócrata como republicano. La razón para coger vicepresidencia es por una cuestión geográfica, es el tema de geografía. Es la razón por la que, por ejemplo, Kennedy seleccionó a LBJ, a la vicepresidencia, porque, es decir, tenías a un tejano de repente que te garantiza una zona geográfica a la que un Kennedy urbano y quizás demasiado progresista podía no ser muy atractivo. Entonces, tú lo buscas porque quieres votos, lo buscas porque necesitas una región geográfica que no tienes. Y en el caso de lo geográfico, yo creo que es muy importante en esta elección, porque Biden necesita votos de la zona media industrial del país. Él sabe que tiene que apelar ahí. Entonces él tiene que decidir qué es lo que es más importante para él. Si seleccionar de acorde a los votos que le faltan en algunos lugares, si seleccionar acorde a la geografía que él necesita de los colegios electorales que en los swing states, él tiene que empezar a escoger ahí, y yo creo que eso va a ser. Por ejemplo, en Michigan está la gobernadora Gretchen Whitmer, sí, que con el manejo que ha hecho de la situación del coronavirus, ha tenido un perfil muy alto en los últimos meses. En Minnesota está Amy Klobuchar también, que es otra política con un perfil bastante alto, incluso un perfil más alto que Gretchen Whitmer. Sí. Es decir, hay una ventaja que tienen las senadoras por encima de las gobernadoras en eso, y es que las senadoras tienen experiencia en Washington. Las gobernadoras o Stacey Abrams, por ejemplo, no tienen mucha experiencia en Washington, y por eso yo creo que eso va a marcar una diferencia. Sí, y quisiera también escuchar qué es la opinión de Arturo en base a esto. El vicepresidente en los últimos años, precisamente como casi siempre, han sido personas con experiencia en el Congreso. El papel que se le ha dado también es jugar como una especie de látigo o como se dice aquí en los Estados Unidos, whip, de tal manera de lograr avanzar la agenda del presidente en el Congreso. Y entonces por eso es sumamente importante, en mi opinión, la experiencia de una vicepresidenta, sobre todo en Washington. Por ejemplo, en el caso de ahora mismo, las candidatas que estamos observando, que están siendo investigadas, o sea, siempre se le hace un background check, una investigación previa a todos los candidatos para cualquier nominación, y sumamente, y por supuesto una nominación tan importante como sería la vicepresidenta. Por ejemplo, estamos viendo que Amy Klobuchar, se dijo que Val Jennings, creo que se llama, Arturo me corregirá, de Florida, en la región central de Florida, una de las managers del impeachment, Stacey Abrams, Elizabeth Warren, la gobernadora de Nuevo México, el apellido es Luján. O sea, hay todo un pool bastante prominente, y por supuesto también la gobernadora de Michigan.
un pool bastante prominente de mujeres que están siendo considerada exacto, para la y ha añadido una especie de pimienta a esta elección, porque ya se sabe cuál va a ser el género de quién va a ser el candidato. Y esto ha atraído toda una serie de personas, por ejemplo, Stacey Abrams a mí me ha sorprendido mucho de que ella está haciendo una campaña sumamente abierta. De hecho, mi intención es obtener la vicepresidencia. La presidencia. Entonces, esto yo creo que es una dinámica, una dinámica sumamente interesante. Yo tengo opiniones sobre eso, después las voy a comentar. Voy a terminar antes de hablar a Arturo. Hay una tercera razón por la que se coge un vicepresidente y es tener un reemplazo para el presidente. Así, el presidente puede no presentarse por segunda vez. Eso pasa también cuando el presidente tiene mucha edad. Biden, si llega a la presidencia, va a llegar con 78 años, va a llegar a la presidencia. Es decir, Biden va a llegar a la presidencia, si llega, con la misma edad con la que Ronald Reagan se fue. Entonces, va a llegar a una edad muy avanzada. Es posible que no decida volver a presentarse en la próxima ronda electoral. Y entonces la persona que sea vicepresidente va a estar en una posición muy ventajosa para ser él el candidato del Partido Demócrata o la candidata, para la elección entonces del año 2024. Entonces, le agrega un pimienta, como tú dices, a la elección. Arturo. Mira, empezando por lo que dijo Luis, la enmienda que él habla es de la enmienda 12ª, la enmienda por la cual, después del escándalo, o por decirlo de alguna manera, la parálisis que se vivió en la elección de 800, que es una elección muy importante. O sea, si bien lo que dice Luis sobre la elección ¿cómo decirte? La dinámica entre John Adams y Jefferson, que por cierto habían sido en su vida muy buenos amigos. Ellos eran muy buenos amigos y sin embargo ya para su relación política era muy difícil en el momento en el cual Adams fue electo presidente, Jefferson evidente, por el tema del número de votos, el colegio electoral y eso. Pero la elección de 1800 fue una elección muy dura porque llamaba en aquel momento el Partido Demócrata Republicano, que se dice que es el de la fundación del Partido Demócrata, derrota a los federalistas, se produce el primer cambio de gobierno de un partido a otro, que eso es un tema muy estratégico en el desarrollo de una democracia, de una república, y como quedaron empatados en votos Jefferson y el coronel Aaron Burr, que es una figura muy importante de la guerra de independencia, uno de los héroes de la independencia, en lugar de tener un voto de deferencia por parte de Burr, que se había originalmente pensado que iba a ser el vicepresidente, en una presidencia de Jefferson, al quedar empatado, hubo que repetir los ejercicios varias veces y se creó una especie de parálisis, gustó realmente a la élite norteamericana. Como resultado de eso, en 1803, antes de la elección de 1804, se propone la enmienda 12ª que crea la idea de la fórmula y también básicamente en 1804 se pasa la enmienda y Jefferson se libera del compromiso que tenía con Aaron Burr y corre como candidato a la vicepresidencia el gobernador de Massachusetts, Eldridge Gerry, que es a la persona a la cual se le debe el término de gerrymandering, que es un término muy importante en la política norteamericana, porque tiene que ver sobre cómo se dibujan los distritos. Yo quiero decir varias cosas. A mí me parece que no está tan claro que haya tantos aspirantes a la vicepresidencia. Yo creo que para esta hora el vicepresidente Biden y su equipo están básicamente haciendo el proceso de vetting, de monitorear 1, 2, quizás 3 posiciones que ellos ya han montado. Quizás como parte de la parálisis y de la situación que vivimos, una campaña muy anormal para mantener la noticia, Biden muy temprano dijo que escogería una vicepresidenta.
Esto a mí me parece que quizás fue un tanto prematuro porque lo podía hacer más, mientras más cercano fuera al momento de la selección, menos problemas hubiese tenido, pero las campañas toman las decisiones así y está pasando, y a mí me parece que es preocupante, que varias personas están cambiando también la actitud de ellos sobre ser propuestos para vicepresidente. En los años originales, en el siglo XIX, la gente hacía campaña más abiertamente para vicepresidente. Muchas veces ahora se corre para vicepresidente, cuando a veces alguien que no tiene la capacidad de llegar a presidente se postula, o es todavía un político bisoño y eventualmente logra entrar ahí. Ese es el caso, por ejemplo, podríamos decir, de el senador Dan Quayle, que fue el candidato a la vicepresidencia, en el 88 y después a la vicepresidencia también con Bush padre. Pero yo creo que allí está pasando cosas que pueden no salir de la mejor manera. Un vicepresidente no gana una elección. El vicepresidente puede ser una decisión que afecte la elección. Incluso lleve a perder una cantidad de votos importantes. Este, por ejemplo, es el caso de Eagleton, cuando el caso de George McGovern era el candidato en 1992 a la presidencia por el Partido Demócrata. Después se descubrieron cosas, temas incluso de un tratamiento, tengo entendido, psiquiátrico o algo así, que electroshock o algo así, no recuerdo bien los detalles, que sí le complicó un poco la situación a McGovern. Los vicepresidentes no ganan elecciones. Los vicepresidentes, cuando más, a veces traer un Estado. Historiadores dicen sobre eso, por ejemplo, en relación a Johnson en 1960, pero no ganan la elección. ¿Por qué digo que se le puede estar complicando la cosa a Biden? Se le está complicando la cosa a Biden porque hay varios candidatos, varias mujeres que están haciendo campaña para vicepresidenta. Y entonces, por ejemplo, la proyección que está teniendo Stacey Abrams, si ella no es la escogida, puede decepcionar a una parte del electorado. Si la campaña que hay en la izquierda de que están pidiendo de que Biden se vaya con la senadora Warren, si ella no es la escogida, puede haber decepción de parte del electorado. En el medio oeste, la posición de los morados de que ponen a Amy Klobuchar como la principal candidata y la ideal, Amy ha sido más modesta que el resto porque ella no está haciendo abiertamente la campaña, aunque seguro que está tratando de ser vicepresidenta. Yo creo que es más tradicional. Entonces, esto a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta porque estamos ante una elección muy anormal. Ya la idea de Biden de volver a la normalidad, el candidato, la narrativa de ser el candidato, de volver a la normalidad, se fue del aire. No se puede correr con esa plataforma. En ese sentido, Trump estaría adelante en la narrativa. Y en el caso de esta elección se vuelve todavía más interesante por esta dinámica. Una afirmación temprana de que se va a ir a una candidatura balanceada en términos de género y personas haciendo campaña para ser vicepresidentes. Finalmente, quiero aquí cerrar un poco con la idea de que tengamos en cuenta que esto no es una elección popular, esto es una elección por el colegio electoral y ese elemento que ustedes han mencionado de la cuestión regional cuenta mucho. Cuando miremos a un candidato a la vicepresidencia, es importante preguntarse qué estado va a ayudar a ganar o qué sector de la población, no solo en abstracto, no a nivel de la elección popular, del voto popular, sino en los estados clave, qué segmento del Partido Demócrata puede movilizar para hacer ese estado competitivo y forzar un gasto mayor de dinero. Y en el dinero, que es donde quiero llegar también, hay que preguntarse quién va a traer también sustancial donación al Partido Demócrata, porque en términos de la brecha entre el peto que tiene el presidente Trump para esta elección y lo que han recolectado los demócratas, también hay un gran espacio a llenar.
Mira, con respecto a el tema de las recaudaciones, es un buen tema que Arturo introduce. Yo creo, a pesar de que el Partido Republicano y Donald Trump tienen o sea, tienen más dinero, la diferencia a mí no me parece que sea excesiva. La diferencia creo que son apenas unos 10 millones de dólares. Los republicanos tienen 56, algo así, o sea, un poco más de 10 millones, y los demócratas hasta ahora han recaudado 42. Lo que sorprende, por ejemplo, es la semana pasada, Hillary Clinton en un fundraiser con Joe Biden logró recaudar alrededor de 2 millones de dólares en una recaudación de fondos por Zoom. O sea, lo que sucede también es lo siguiente. Ciertamente Donald Trump tiene más dinero en la cuenta, pero está gastando mucho más. Al mismo tiempo, Joe Biden ha visto su nivel de aprobación en la campaña subir espectacularmente y no está gastando tanto dinero, con lo cual tiene mayores reservas. Por ejemplo, ahora se ha informado que en el caso de Miami, por ejemplo, y estoy saltando para la elección en las cámaras en la Cámara de Representantes y en el Congreso como tal. En el caso de Miami, los demócratas van a gastar 5 millones de dólares para apoyar a David Morkesee-Power y también para apoyar a Donna Shalala. En el caso de Debbie, que es la congresista creo que por el distrito 26, si no me equivoco, que es todo lo que es Doral, sur de Miami y Los Cayos, ahí el contrincante sería el que fue alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Una persona que, o sea, es republicano y además de eso ha estado transmitiendo un mensaje de apoyo a Donald Trump. Incluso ha estado, en mi opinión, utilizando el tema del coronavirus para temas politiqueros, y ha utilizado a Cuba también con ese tema, diciendo que, o sea, le ha escrito al presidente Trump, le ha escrito a la Administración Federal de la Aviación, aquí solicitando, cuando estaban incluso abiertos los vuelos desde Cuba, solicitando que cerraran los vuelos desde Cuba, precisamente porque decía él que era un peligro en el caso de, incluso cuando Miami tenía muchos más casos reportados desde Miami con respecto a Cuba, y ahora mismo hemos visto que en el caso de Brasil, que se ha dado una explosión tremenda, él en ningún momento le solicitó al presidente de los Estados Unidos o a la Administración Federal de la Aviación que suspendieran los viajes desde Brasil. O sea, yo creo que ha sido una manipulación bastante sucia por parte de él. Yo te voy a decir, Luis, que a mí no me sorprende que la Florida esté con entusiasmo participando en la trumpificación del Partido Republicano. Y que los gobernantes en la Florida, republicanos de la Florida, sean los primeros que sean trumpificados. No me sorprende porque son muy transaccionales, para utilizar una palabra bonita. A mí me preocupa una cosa sobre Biden. Bueno, me preocupan dos cosas. La primera que me preocupa es la política de Biden hasta ahora. Es decir, Biden no ha hecho nada específico realmente para aumentar esa popularidad que él tiene. Lo que ha pasado es que Donald Trump se está disparando en el pie constantemente. Es decir, y lo manejó muy mal al inicio, el mes de febrero, durante el coronavirus. Es decir, hizo un muy mal trabajo durante el coronavirus al principio. Más que febrero, yo diría marzo. En marzo fue donde ya explotó la situación del coronavirus y, por supuesto, no había tomado ninguna medida para prevenirlo, y fue cuando le explotó en la cara. Sí, a febrero le dicen el mes perdido, porque fue un mes en el que no se hizo nada, y entonces en marzo fue que explotó la situación. Es decir, no es que esté haciendo algo bien realmente en la campaña de Biden, es que Donald Trump ha hecho tantos errores recientemente que eso me parece un problema. Tú no puedes esperar a que tu adversario político se sabotee el mismo. Tú tienes que tener una política que sea superior a él y que tú muestres que eres superior a él. Yo confío que en los próximos meses eso se muestre, pero creo que es un punto que hay que ver. Segundo, el tema de las donaciones. Es decir, yo creo que mucho del dinero que va a ingresar Biden no lo va a ingresar Biden, lo van a ingresar las personas que van a apoyar a Biden. Claro. Es decir, Biden es un candidato presidencial que no emociona. Nos puede gustar, puede no gustarnos, podemos tener la opinión que querramos, ¿ya? Pero la mayoría, incluso de los votantes de Biden, no lo están votando por una emoción de que ellos quieren que sea Biden. Ellos quieren que sea alguien como Biden el que sea candidato a la... Por eso es tan importante para él traer
alguien al ticket que traiga esa emoción. Qué emoción. Exactamente, que arrastre sobre todo personas jóvenes y por supuesto que traiga una energía de que la campaña en este mismo momento yo creo que, o sea, no voy a decir que está apagada, pero sí se nota que no, si se compara con la energía del lado de Trump, no es igual. Y es precisamente lo que tú comentabas. Nosotros estuvimos hablando el fin de semana como una hora sobre las candidaturas y las diferentes personas. En mi opinión, la persona que más emoción le trae a la campaña de Biden es Elizabeth Warren. Sí. Es decir, es la única persona que le trae emoción a un sector progresista amplio. Es decir, no puedes traer a Bernie Sanders. La siguiente elección lógica ahí es Elizabeth Warren. Si estás buscando emoción de tipo ideológica, ¿ya? Entonces, es decir, ellos tienen que balancear. Yo lo tengo muy claro. Ellos tienen dos opciones. Ellos pueden hacer un balance ideológico o un balance racial en este momento. Va a ser una mujer. O escogen una mujer afroamericana o escogen una candidata progresista como Elizabeth Warren. Entonces, hay que ver qué es más importante ahora para el panel de trabajo que es el que está ayudando a Biden a decidir a quién van a escoger. Sí. Qué es más importante para ellos, las variables que ellos están manejando. Si es buscar un balance racial o un balance ideológico. En mi opinión, Warren trae mucho más a la mesa que Kamala Harris o que Stacey Abrams o que etcétera. De acuerdo contigo, y yo sé que a Arturo le gustaría mucho le gusta mucho la idea de traer a Amy Klobuchar. El problema de Amy yo creo es que no trae la emoción que necesita la campaña de Biden. En el caso, por ejemplo, de Stacey Abrams, yo creo que ella le falta mucha experiencia. Y como lo estábamos comentando el fin de semana, yo creo que lo de ella sería una promesa a tiempo futuro, cosa que hasta ahora, en mi opinión, no tiene nada que demostrar, sobre todo en experiencia a nivel de gobierno federal, experiencia en política exterior, cosa que Elizabeth Warren sí es una política muy habilidosa en temas de cómo negociar dentro del partido y dentro del Senado sobre todo, y además de eso que trae una energía que la campaña necesita. Y no solo eso, Elizabeth Warren tiene una campaña, es decir, tiene un equipo de campaña. Stacey Abrams no tiene eso, es decir, Elizabeth Warren tiene un reconocimiento en su nombre en este país porque durante cuántos meses estuvo haciendo campaña para la presidencia. Claro. Eso Stacey no lo tiene, eso Gretchen Whitmer no lo tiene tampoco, eso no lo tienen todas las que están aspirando al cargo y no fueron candidatas a la presidencia, no lo tienen. Entonces hay Klobuchar, Warren, incluso Kamala Harris tienen una ventaja estratégica ahí por sobre las demás. Sí. Entonces, Arturo. Bueno, de nuevo tengo que discrepar. Yo pienso que es importante que explique. Voy a hacerlo mostrando cuál es el framework, la estructura en la cual yo analizo, que ya más o menos lo hablé en el comentario anterior. A mí me parece preguntar si Biden está manejando, primero que todo, bien el proceso de selección de la vicepresidenta. En mi opinión, no lo entiendo bien, porque todo esto de lanzarlo de ser una mujer antes y esta cuestión anormal de las personas aspirando y dando opiniones sobre este respecto, era mucho, a mí me parece que era posiblemente menos democrático, pero más bien ajustado, llegar y presentar estudiar eso con el equipo, como lo hizo, por ejemplo. Hay que tener cuidado porque puede pasar de que usted ponga a alguien a elegir, a recomendarte un vicepresidente y pase como con Cheney, que él era el jefe del equipo para recomendar el vicepresidente y llegó a la conclusión que el mejor presidente que Bush podía tener era él mismo. Una dinámica un punto, diríamos poco honesta, por decirlo de alguna manera, y que se supo enseguida porque él se cambió el grito en Texas y se mudó a Wyoming, que era su estado del cual él nació. Pero aquí hay que primero esa pregunta. Yo no está manejando bien. Ahora, ¿qué puede dar el vicepresidente? De nuevo, repito, yo no creo que el vicepresidente vaya a dar mucho. Todo eso que ustedes están diciendo, de movilizar una constituency, de balancear las alas ideológicas del partido, yo no creo que eso sea lo fundamental a la hora de
pensar en la elección. La elección se gana con los 270 votos del colegio electoral. Y eso es un cálculo que tiene que ser fundamentalmente político. Si se trata de movilizar African Americans o la candidatura que yo creo que podría justificar poner una congresista, ni siquiera federal, una congresista de Georgia, como Stacey Abrams, y que dio la batalla, es cierto, para gobernadora de Georgia, pero la perdió. O poner, digamos, anteriormente se había hablado de Beto en Texas, que no ganó la elección senatorial tampoco. Yo creo que es una jugada muy arriesgada. Y ya al jugar a la candidatura de una mujer, en este caso, es una cuestión que impulsa una innovación importante que debe motivar a la base demócrata. Se va a hacer historia si gana la elección en términos de minoría, representación igualitaria, esas cosas, si gana la elección una fórmula que tiene un presidente como Biden y una vicepresidente mujer. Sobre todo por todo lo que ha habido en la discusión sobre la elección de 2016 y la decepción que dejó una victoria en el voto popular, pero pérdida en el voto del colegio electoral. Así a mí me parece que pensar en una Kamala Harris que va a traer al voto afroamericano fuera de California con alguna duda, porque ella es una afroamericana especial, o que va a ganar California. Si los demócratas no pueden ganar California, mira, yo creo que recojan y váyanse. Hay que disolver el partido, porque California es un estado que demográficamente, políticamente, todo lo que ha ocurrido está claramente en ese lado. Entonces, ahí habría que hacer una excepción de la mecánica electoral. Ahora, ¿quién puede? La otra, ustedes han mencionado el caso de Warren. Mira, no está bien claro que toda el ala, vamos a decir, más a la izquierda, del New Deal para allá, está de acuerdo con Warren. Hubo tragos amargos para los seguidores de Sanders cuando Warren no abandonó la campaña, cuando ya estaba claramente definido que iban a haber dos grandes contendientes. Y hay que decir que Warren ni siquiera ganó su propio estado. El estado de Massachusetts lo perdió y además en términos de edad no representa abrirle la puerta a una nueva generación. Último y no menos importante, de nuevo lamento ser un tanto cínico en esto, yo creo que si alguien tiene alarmado a Wall Street es Elizabeth Warren. Sanders y Elizabeth Warren tienen alarmado a Wall Street y el dinero viene generalmente de esos sectores financieros y hay que tener esto en cuenta a la hora de pensar en quién es. Es posible, y yo creo que se han tirado globos sonda que son importantes. Vamos a recordar algo como parte de este proceso. Todas esas personas que han sido sondeados como posibles candidatas a la vicepresidencia están ganando capital político. Nada más que ellas hagan un viaje a Delaware y se encuentren con el candidato a la vicepresidencia, o que vayan y haya un encuentro entre el equipo de gobierno, entre el equipo de campaña y esas personas, eso es espacio. Pero aquí hay que pensar dos cosas aquí. Una cosa es la discusión ideológica, es parte de la poesía, pero la elección se va a ganar en prosa y con buena matemática. ¿Quién va a dar votos o que por lo menos no los quite? Y en ese caso, a mí me parece, por la importancia que tienen, en última instancia, los estados más swing que hay son los del medio oeste. La Florida es un estado que es swing hoy, pero estamos viendo que en las últimas elecciones, por muy poco por ciento, pero los republicanos han ganado ahí. Ahora estamos hablando de Pensilvania, de Wisconsin, de Minnesota, de Michigan, que eran parte del sólido azul, de la sólida base demócrata. Con excepción de la elección de 2016, los republicanos no ganaron esos estados nunca desde 1992. Arturo. Entonces, allí es donde yo creo que hay que echar
la gran batalla donde está el camino, a mí me parece, más directo a la victoria en el colegio electoral. Y allí a mí no me parece que hay otra persona que tenga las credenciales que tiene la senadora Amy Klobuchar. A mí lo que me preocupa, hay puntos que yo creo que tú tienes razón, sobre todo en el tema de la relación que tiene Elizabeth Warren con Wall Street y uno que primero sabe no son muy buenas relaciones. El problema es el siguiente, a mí lo que me preocupa es en el caso, por ejemplo, de si vemos la elección del 2016, Hillary Clinton quiso traer a alguien que pudiera compararse en el mismo sentido que Amy Klobuchar en la versión masculina. Trajo a Tim Kaine con la idea de ganar Virginia, ganar toda esta región, Virginia, West Virginia, el sur, South Carolina, North Carolina, tú lo sabes muy bien. Sin embargo, esto no dio resultado. Y no dio resultado porque si bien Tim Kaine es una persona bastante respetada dentro del Senado, carece de reconocimiento a nivel nacional como un político de primera. Y yo creo que esto es lo que puede suceder con Amy Klobuchar. De que si bien para ti, para mí y para Harold tiene sentido traer a Amy Klobuchar al ticket, yo creo que muchas personas no van a percibir esto de la misma manera. Y hay que recordarte que, por ejemplo, en el caso del 2016 de nuevo, muchas personas se fueron o decidieron no votar o decidieron votar hasta a un tercer candidato. Y ojo, hasta ahora no ha salido ningún tercer candidato. Hasta ahora no ha salido ningún tercer candidato del Partido Verde, el partido... ¿Cuál es el otro partido? Creo que bueno, dos terceros candidatos que al final se postularon y por supuesto fueron a boleta. Sin embargo, esto no ha sucedido de la misma manera ahora. Eso es lo que yo creo, de que Amy Klobuchar yo no creo que vaya a traer nuevas personas más allá de personas que estén, algunos independientes que la conozcan del medio oeste, pero no creo que a nivel nacional tenga un reconocimiento de nombre y puede, al contrario, lo que puede suceder es que muchas personas vayan a votar o no votan o se abstengan precisamente por un tema ideológico. A ver, yo quiero hacer una anotación sobre quiénes son las personas que se están, los nombres que se están mencionando y cuál es la composición demográfica de las mujeres que se están mencionando. Es decir, los 10 nombres que se están mencionando para el ticket junto a Biden son, en primer lugar, Stacey Abrams, afroamericana. En segundo lugar, Susan Rice, que era la consejera de Seguridad Nacional de Obama. Uh-huh. Susan Rice también afroamericana. Michelle Lujan, que es la gobernadora de Nuevo México, es latina. Val Demings, que creo que tú la mencionaste, que es la congresista de la Florida. Uh-huh. Ya. Val Demings es afroamericana. Creo que fue la primera jefa de policía de Orlando. Sí, era. Uh-huh. Yo leí que era algo de la policía. Sí, fue la primera mujer jefa de policía mujer afroamericana jefa de policía de Orlando, me parece. Hay nada más que tres mujeres blancas en esa lista. Ya. Está Gretchen Whitmer, está Klobuchar uh-huh. y está Elizabeth Warren. Okay. Todas las demás, las otras 7, o son latinas o son afroamericanas. Me faltaron mencionar Keisha Lance, que es la alcalde de Atlanta, que es afroamericana también. Catherine Cortez, que es la senadora de Nevada, que es latina. Y bueno, y Kamala Harris, que es afroamericana también. Michelle Obama no está en esta lista. Yo estoy mencionando la lista de los 10 nombres que dio CNN como las personas que el grupo está realmente haciendo la investigación sobre ellos para ver probabilidades. Michelle no está en esa lista porque Michelle dijo que no iba lo ha dicho una y otra vez. Ya no hay periodista al que ella le tenga que repetir que no se va a presentar al ticket. Sí. Entonces, que también creo que es una buena decisión de su parte. Sí, de acuerdo. Entonces, el punto era de que tenemos muchas candidatas afroamericanas, varias candidatas latinas, 3 candidatas, 3 mujeres blancas en la lista. Uh-huh. Sin embargo, me llama la atención de que yo creo que las mujeres blancas tienen posibilidades mayores que las demás en la lista posiblemente. Con la excepción de Warren, por ejemplo, y de Stacey que anda por ahí,
cuando tú vienes a ver entre Klobuchar y Elizabeth Warren son casi que las favoritas, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo en el New York Times donde dice Stacey que... Abrams también tiene mucha atracción. También la pregunta de Stacey Abrams es ¿qué trae Stacey Abrams a la mesa? La comunidad afroamericana, si nosotros vamos a revisar los delegados que ganó Biden en comparación con los demás en los estados del sur, que solo, e incluso en otros estados donde hay mucha comunidad afroamericana, Biden tiene prácticamente la comunidad afroamericana por sí. No, y además de eso, las personas que pueden apoyarlo en la campaña. Por un lado está James Claiborne, que fue básicamente quien le sirvió la victoria en Carolina a Joe Biden. Y además de eso también ya puede salir el presidente Obama a hacer campaña por Joe Biden. Yo creo que ellos pueden hacer o se espera que hagan un buen papel atrayendo a... Como sea, lo van a hacer. Es decir, pero es muy riesgoso poner en tu ticket a una persona de una comunidad que tú prácticamente tienes ganada. Ganada entre comillas también porque Biden acaba de cometer un error hace unos días en televisión cuando habló de la comunidad afroamericana, que le puede costar un poco y que yo creo que también lo están utilizando para presionar para que ponga a Stacey ahora en el ticket y así, pero yo creo que es muy riesgoso ir por una comunidad que prácticamente es tuya cuando se te están yendo masivamente, por ejemplo, los jóvenes progresistas de este país. Es decir, yo estaba viendo unas encuestas, el número de votantes jóvenes que estaba interesado en candidato demócrata a la presidencia, después de que queda ahora Biden como así, se han ido un montón de ellos. Es decir, los votantes jóvenes progresistas del país están empezando a perder interés en la elección porque la campaña de Biden no les resulta ahora de repente ya atractiva porque desde un inicio no les interesó. Además, perdóname que te interrumpa. Además, hay un tema que nos juega a favor de los demócratas. En un lado, en el sur, el sur es sumamente racista y además de eso, no es de extrañar de que haya un intento de supresión de votos enorme. Vimos lo que pasó en Kentucky, puede pasar lo mismo en Alabama. De hecho, hoy el CNN estaba entrevistando al secretario de Estado de Alabama y no se pusieron de acuerdo. Básicamente, el secretario de Estado decía que los términos que ellos habían puesto para la boleta ausente, para llenar la boleta ausente, eran justos y transparentes. Y entonces, en CNN le estaban diciendo, bueno, al menos son transparentes, no son justos. Precisamente porque desde ahora ya tienen que estar haciendo idea si quieren solicitar la boleta para noviembre. Entonces, de nuevo, yo creo que si yo no pusiera las esperanzas del Partido Demócrata en el sur, yo creo que pueden haber sorpresas. Por ejemplo, la victoria de Doug Jones en Alabama fue una sorpresa, pero la tiene muy dura en esta elección. Fue una elección especial en 2015, si mal no recuerdo, perdón, 2017, y ahora tiene que ir a una elección, la elección general. Entonces, yo no pondría eso, yo pondría más mis esperanzas en todo lo que es New England y estos estados que son tradicionalmente de trabajadores, como se llaman en Estados Unidos, blue collar workers. Ohio, Pensilvania, New Jersey, por supuesto Delaware. Arizona también tiene posibilidad. Arizona tiene posibilidad también. Pero esta concentración de estados en todo lo que es New England o de Maryland para arriba, que creo que tiene más posibilidades Joe Biden de tomar esos estados. Porque ahí en esos estados lo que sucede es que si bien el gobernador puede ser republicano, la mayoría en esos estados son demócratas o viceversa. Entonces yo creo que hay un balance de poder entre los dos partidos que hace mucho más atractivo estos estados con respecto a los estados sureños donde, por ejemplo, repito, Tennessee, Alabama, Luisiana, donde se espera que haya o hay gerrymandering y además de eso un intento de supresión de votos muy fuerte. Y lo mismo con Florida, por ejemplo. No, la Florida. Y hay que ver si no ocurre un caso especial como ocurre a veces en la Florida, es decir, que no ocurra un Elian González o que no ocurra una normalización de relaciones con Cuba que te cuesta quizás una diferencia de votos que... Es decir, el otro día estamos escuchando... ¿Lo que sucedió en Florida 2000? Sí, el otro día estamos escuchando a Billy Orande en el webinar que hizo con nosotros y Billy Orande lo mencionaba. Decía que básicamente, es decir, Elian González puede haberle costado a los demócratas
una presidencia, que la normalización de relaciones con Cuba quizás le pueda haber costado también a Hillary Clinton la presidencia. Es decir, perfectamente, es verdad que el votante cubano republicano cada día tiene más influencia en la Florida, pero sigue teniendo mucha influencia. Entonces, eso es complicado. Y por supuesto, en el caso de la comunidad cubanoamericana, los republicanos están de a lleno intentando movilizar, y es lo que hemos visto, intentando movilizar jóvenes nacidos y criados en Cuba que tradicionalmente han estado desinteresados en la política de este país. Sin embargo, están ahora, yo diría que están muy interesados en la activados políticamente. Exacto. Es decir, los activan políticamente como si funcionara como una célula terrorista. Exacto. Es decir, la activación política a mí me recuerda, es algo casi religioso. Es decir, es un switch. Es un switch, es activarlos políticamente y funciona, realmente funciona. Y sobre todo, exacto, en etapa en etapa electoral, eso es, sube el switch, préndelo, y ya un mes después, 2 meses después de la elección, apaga el switch y entonces todo... Yo de la Florida espero cualquier cosa. Cualquier cosa que puedo esperar de la Florida. Vamos a dedicarle un programa especial a la Florida. Mejor no seguir profundizando esto. Tenemos un programa especial para la Florida muy pronto sobre el papel de los latinos en las elecciones en la Florida. Pero creo que ahí podemos esperar cualquier cosa en la cajita de sorpresa. Sí, de los republicanos en general, esperar la tormenta perfecta. Va a haber gerrymandering a más no poder. Van a tratar de suprimir todos los votos posibles. Van a utilizar las iglesias evangélicas para animar a todos los votantes que no votan en las regiones apartadas del país a que voten republicanos. Es decir, están utilizando todos los mecanismos posibles, legítimos y no legítimos, democráticos y no democráticos, para poder ganar las elecciones, porque también saben lo que se están jugando si pierdan las elecciones. Ojo, también hay un elemento nuevo en la Florida, y esto yo creo que resultaría sumamente interesante. Los estatutos de la Florida anteriormente establecían de que cualquier persona que hubiese sido condenada por un crimen tenía sus derechos civiles, su derecho a sufragio, tanto activo como pasivo, removido de por vida. Y en la elección de 2016 se ganó una enmienda, una enmienda con la cual se removía esa norma. Además de eso, los republicanos empezaron a hacer trampas, podría decirse, que entonces que tenían que pagar un fee, una cuota, una multa, para lograr el restablecimiento de sus derechos. Si mal no recuerdo, hubo un donante que pagó para lograr que la mayor cantidad posible de personas tuvieran sus derechos civiles restaurados. Y lo más reciente es que la semana pasada un juez federal declaró de que esto era inconstitucional, la medida esta de los republicanos, y por lo tanto tenía que restaurarse los derechos civiles no un juez federal, un juez de la Florida estableció que tenían que restaurarse los derechos civiles de todos los ex reos. Yo quiero destacar que Stacey Abrams tiene una iniciativa importante, ya está liderando una iniciativa para garantizar los derechos al voto de comunidades marginadas, muchos afroamericanos dentro de ella. Entonces, es una iniciativa importante. Creo que para el próximo programa podemos traer el nombre e incluso enseñar a la gente un poco más de datos de qué iniciativa es. Yo quiero darle un momento más antes de darle la palabra a Arturo, y es que no ha habido un candidato, es decir, no es normal que se diga quién va a ser el compañero de ticket del candidato a la presidencia antes de la convención demócrata. Ya, es decir, no es normal que se haga esto. Más de 20 días antes de la convención es el día 17 de agosto de este año. Más de 20 días antes de la convención solo se ha hecho 2 veces. Es decir, en solo 2 ocasiones se ha dicho quién va a ser el candidato, la pareja del presidente en la elección antes de la convención. La primera vez fue en el año 72, cuando se dijo que Eagleton iba a ser el candidato a la vicepresidencia. Y la segunda, recordamos a John Edwards en el año 2004, cuando se dijo que iba a ser él. Si se fijan, ninguno de las 2 veces ganaron. Es decir, cuando ellos lo hacen de esa forma, hasta ahora no han ganado. Otra razón por la que es arriesgado estar adelantando quién es tu candidato a la vicepresidencia ahí. Porque también anunciarlo tarde genera un golpe de impacto positivo que quizás
muchas candidaturas esperan para el final para dar ese golpe de impacto lo más cercano posible a la elección. Es decir, tiene riesgo de decirlo antes y tiene riesgo de decirlo después. Hay que valorar que es más estratégico en este caso. Sí. Yo quisiera escuchar a Arturo qué es lo que tiene que comentar. Y bien me gustaría, luego de escuchar a Arturo, me gustaría traer unos datos sobre los niveles de popularidad del presidente, cómo incide eso históricamente. Arturo. Bueno, ustedes discutieron tantas cosas que a mí ahora me es difícil cubrir la mayoría de las cosas que son importantes en breve. Yo quiero volver al tema que ya yo le he estado dando a esta perspectiva sobre la selección del vicepresidente. Yo digo, y en eso coincido con lo que Harold decía al final, esto no se está, en mi opinión, la selección de la vicepresidenta no se está manejando desde el punto de vista de relaciones públicas apropiadamente. Yo creo que Biden soltó prenda muy temprano y ha desatado una competencia en la cual hay mucha gente compitiendo y eso le va a quitar a él, a mí me parece, posiblemente espacios de maniobra. Dicho esto, estamos en terreno desconocido y al estar en terreno desconocido, a lo mejor esta campaña innova y es capaz de usar este tema de manera tal que se movilicen todos esos públicos y nadie quede decepcionado. Ahora, yo retorno a lo que hay aquí. Aquí de lo que se trata es de ganar en noviembre. Ya el presidente, el candidato a presidente de los demócratas está escogido. Y por cierto, el candidato a presidente de los republicanos también hay que decir que hay un presidente que tiene los más altos negativos de la historia. Y al tener unos negativos altos, a mí me parece que es muy difícil pensar en que algunos de esos públicos, digamos, el público afroamericano, el público latino, vaya ¿cómo decir?, a desertar del partido hacia una candidatura tercera, estando tanto en juego con relación a 4 años más del presidente Trump. El otro día estaba caminando con mi esposa por aquí, por el porque hacemos una caminata todos los días como parte de escapar de este confinamiento, y habían varios signos o varios carteles en casas que decían cualquier adulto, que tenía los colores del Partido Demócrata y decía cualquier adulto que funcione 2020. No decía ni siquiera Biden, decía cualquier adulto que funcione 2020. Y yo creo que en cierta medida ese es el clima que hay en el electorado demócrata. Hay una sed de salir a votar que no me queda tan claro cuando a veces ustedes dicen de que gente que viene del ala más progresista se pueden quedar en casa. Y puede ser, siempre está mal que el ala moderada dé por garantizado que el ala más progresista tiene que salir a votar. Eso nunca está bien y yo creo que se cometieron errores importantes insultando a Sanders, insultando a la propia Warren, insultando a esa ala progresista que eran hasta incluso innecesarios. Pero eso es agua pasada y la realidad es lo que viene ahora. Yo mencioné el caso de Klobuchar como mejor candidato desde de los patrones que dije. Poner estados en juego, atraer donaciones y todo eso, por la parte de lo que representa el Midwest como el camino para los 270 votos electorales. La otra persona que yo creo que hay que mirar con mucho... Primero que todo, también quiero decir que la prensa agita varios de los nombres que ustedes tienen ahí. A mí me sorprenderían mucho. Me caería, y lo digo sin me voy a caer de la silla, si Susan Rice es la candidata a vicepresidenta con Biden. Si Sally Yates, por ejemplo, que fue alguien que aglutinó mucho a los demócratas, cuando ella se negó a implementar la orden contra el retorno o la entrada en los aeropuertos contra personas que venían de países islámicos. Sally Yates, por ejemplo, que se ha mencionado, voy a caer para atrás si una cosa así pasa. Si es la congresista de Florida Central, también me voy a caer para atrás si eso pasa, pero puede pasar. Vaya, yo digo, no estamos en terreno no desconocido, no conocido. Ahora,
si apelamos a ese análisis que yo he tratado de hacer aquí, que es un análisis más tradicional de política norteamericana, ¿para qué se escoge el presidente? Primero, para evitar problemas, y segundo, para ver si pone un estado o una región en juego. A mí me parece que en adición a Klobuchar, la persona más interesante que hay es Michelle Lujan Grisham, la gobernadora de Nuevo México. ¿Por qué? Porque ahí también en el Southwest, que fíjate que no es el South, sino el Southwest, hay un área donde hay estados que están también en el borde y que se giran para un lado y para el otro. Está Arizona, que estuvo competitiva hasta el 2010, en el 2016. Está el propio Nuevo México. Y Nuevo México tiene una historia. Es la primera, hay que recordar que Michelle Lujan Grisham es la primera latina que fue electa gobernadora. Tiene una formación en la cual ella se proyecta muy bien. Si usted la ve proyectándose, es una típica anglo, pero también tiene la capacidad de switch y hacer una campaña a lo latino. Ahí pondría también a la senadora de Nevada, Catherine Cortés Masto, pero me parece que Washington le pone mucho a los candidatos que conoce más, pero en términos de balancear fórmula, yo diría que Klobuchar por una parte, por lo que implica del medio oeste, su conocimiento del Senado, su idea de ser una maquinaria trabajando como un reloj, es la primera mujer electa senadora de Minnesota. Pero en el otro caso, que yo creo que sería importante, si tú me dices a mí, cerrando las candidaturas, yo la pondría bueno, habría que poner también a Gretchen Whitmer de Michigan, porque todo lo que he dicho más o menos para Klobuchar puede ser válido también para Michigan, pero mayormente yo diría el apelativo fundamental estaría entre alguien ahí del Midwest. Yo me iría por el caso de Klobuchar, aunque sé que el hecho de ponerla a girar tan tempranamente y que Biden mencionó algo con relación a ella, posiblemente le da tiempo a los que están en contra de hacerle la campaña. Y la otra, yo repito, Michelle Lujan Grisham. Vamos a recordar, y aquí quiero recordar un tema muy importante, que es los últimos datos que cuentan. Están las encuestas, que son importantes, pero hubo un día de votación, el último día que se votó a nivel nacional, y es la elección de medio término. Y en la elección de medio término, en la victoria de los demócratas en la Cámara, fue clave el boom de movilización latina para esas elecciones. Y de alguna manera yo creo que aquí valdría la pena que los demócratas tomen nota de eso, el aparato del partido tome nota de eso. Y ahí hay un tema de política exterior, pero que también es de política interna, que es la cuestión migratoria, en la cual Trump ha operado de la manera más fuerte para su base, pero también más rechazada y como fuente de movilización para el electorado demócrata. Así que pongo ese matiz. Yo sé que estamos discutiendo con diferentes marcos de razonamiento, pero a mí me parece que ese es el tema central. De la Florida, yo creo que la Florida va a seguir siendo un estado swing, y que los cubanos que ustedes han mencionado, la movilización de los cubanos va a contar, pero preferiría dejar eso para el otro programa cuando lo conversemos. Sí, Arturo, yo creo que, o sea, de acuerdo contigo en que se han mencionado varios nombres, incluso, por ejemplo, el caso de Susan Rice, el caso de Sally Yates. Yo creo que se ha confundido por parte de algunos periodistas la posibilidad de estos nombres como miembros del gabinete, que es perfectamente válido, con la posibilidad de estas dos mujeres, por ejemplo, en el caso de Sally Yates y de Susan Rice, en el caso de que fueran nominadas por la vicepresidencia. A mí me parece, yo coincido contigo, eso resulta sumamente extraño e inusual. Sí estoy al tanto de que se ha discutido el nombre de Susan Rice, sobre todo para secretaria de Estado,
y es una posición que ella incluso aspira a tener. Porque además hay que recordar de que ella fue la que continuó toda la política exterior en la campaña de Obama, y al momento o sea, cuando Obama gana la primera vez que él le hace el ofrecimiento de embajadora en Naciones Unidas, ella le dice que ella preferiría el caso de ser asesor de seguridad nacional o secretaria de Estado. Y él le dijo que eran puestos todavía muy exacto, que era todavía muy pronto para dárselo a ella, pero o sea, Susan Rice, y esto es un matiz histórico, Susan Rice es una de las ahijadas políticas de Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado con Clinton. ¿Eso es un elogio o una crítica? No. O sea, Susan Rice, ella creció en Washington, D.C. Su padre, que de hecho su padre fue el padre de Susan Rice, fue el segundo gobernador afroamericano de la Reserva Federal. Era muy amigo del esposo de Madeleine Albright y de Madeleine Albright. Yo le voy a explicar a la audiencia que Luis Carlos le simpatiza mucho con Madeleine Albright porque es profesora de su universidad. Por eso es que él habla tan imparcialmente. Yo no seré imparcial con Madeleine Albright porque soy de otra universidad. No, pero, o sea, sumamente, o sea, es un caso histórico, un caso no histórico, sino anecdótico, y que ella lo escribe muy bien en su libro, Susan Rice. Una pregunta, ¿y no hubiera sido más inteligente haber adelantado nombres del gabinete y haberse guardado la selección para pipí después? O sea, o al revés. Hay que recordar de que el estar soltando nombres en una campaña para gabinetes sin antes hacer todo un proceso de background check, un proceso de investigación previo, implica, uno, es sumamente arriesgado, y además de eso, hacer todos estos background checks o sea, hay que recordar que son más de 10 posiciones en el gabinete, tal vez 15 posiciones del gabinete, y por supuesto se considerarían algunas. Esto implica un gasto considerable de dinero. Creo que traería un ruido a la campaña innecesario, y hay que recordar de que nadie hace eso. O sea, ningún presidente ha revelado miembros de su gabinete antes de ganar las elecciones. Y ningún candidato había anunciado género tampoco antes de hacerlo. Es decir, esta elección no tiene precedente. No, exacto. Entonces, pero yo creo que el tema del gabinete es algo sumamente temprano y sería... No, pero yo no digo ahora. Yo me refiero a utilizar los puestos del gabinete y hacer propuestas para el gabinete para, en la medida en la que se acerca la fecha de la elección, ir generando hype y generando más atención. Es una posibilidad. Y poder ir atrayendo, es decir, al hecho de tú traer una persona afroamericana para un cargo determinado, al hecho de tú traer una persona latina para otro cargo determinado, una persona, es decir, Andrew Yang, que representa la comunidad asiática del país. Es decir, el hecho de tú traer minorías sociales y representatividad del gobierno, quizás puede generar más emoción, que es el talón de Aquiles de la campaña de Biden hasta ahora, y en lo que les queda es la falta de emoción. Ellos tienen que empezar a jugar con generar una emoción que no tienen. Una emoción que no solo es quitar a Trump de la presidencia. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que yo en este caso estoy de acuerdo con Arturo, y es que Arturo dijo que los vicepresidentes no ganan elecciones. Yo diría que los gabinetes no ganan elecciones. Entonces, no le encuentro un sentido a empezar a soltar nombres que puede incluso generar un backlash. Sí. Acuérdate que los miembros del gabinete tienen que ser aprobados, tienen que ir ante el consentimiento del Senado. Y esto yo creo que generaría un ruido de posibles senadores republicanos que empiecen desde ahora a hacer un rechazo a los posibles nombres que estén. Hay que recordarte que, por ejemplo, Susan Rice, cuando tuvo que retirar su nominación a secretaria de Estado por todo un tema político que se desarrolló en base a ella, unas declaraciones que dio justo después de Benghazi. Los republicanos tomaron, yo creo que injustamente, tomaron la palabra de ella o las entrevistas que dio y la cogieron a ella como monigote. Que es lo que siempre pasa. Los republicanos cogen cualquier cosa que dice un demócrata, lo ponen 48 horas en Fox News. ¿Cierto? Lo ponen 48 horas en Fox News con todos los analistas de ellos hablando del tema, hacen una burbuja con eso, los demócratas entonces se retiran, guardan a esa persona, y cuando le toca a un republicano hacer una cosa peor, no pasa nada con eso. O sea, es lo que podría suceder
sí, por ejemplo, ahora, desde ahora se comienza a soltar el nombre de Susan Rice para secretaria de Estado. Mira, es decir, O incluso, discúlpeme, el nombre de Kerry para secretario de Estado, que se ha estado rumorando. Pero yo creo que como Kerry lo tuvo la primera vez, hay que recordarte que Kerry era el chairman del Senado, perdón, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando Susan Rice decide no seguir buscando la nominación para secretaria de Estado. Obama lo que estaba valorando era o Susan Rice o Kerry, y Susan Rice se retiró de la nominación. Obama nominó a Kerry, y por supuesto tuvo algo, o sea, una aprobación bastante fácil en el Senado, yo diría, porque era el saliente, el chairman saliente. yo te voy a comparar lo que pasa con Susan Rice, es decir, de que le sacaron esa declaración que había hecho y entonces la retiraron inmediatamente de un cargo importante. Con Brett Kavanaugh. Compara eso con Brett Kavanaugh, compáralo con todo lo que ha hecho Bill Barr hasta ahora. Sí. Compáralo con Michael Flynn, que se declaró culpable 2 veces de mentirle al FBI y ya está fuera, y ya están diciendo de que Michael Flynn va a estar en el gabinete de Trump si gana el año que viene. Es decir, ya han llegado lejos de decir que él va de nuevo para la administración Trump. Yo creo que es un argumento entonces, político. los estándares, por lo que se están midiendo los demócratas y los republicanos, no son iguales, porque ya los republicanos decidieron jugar una democracia desfachatada, que no es democracia, y los demócratas todavía quieren guardar la compostura con razón. Es decir, yo entiendo también las razones de que uno no puede rebajarse a ese nivel, pero tiene que buscar algún mecanismo de balancear y de controlar jurídica e institucionalmente ese tipo de comportamiento. También, ¿qué pasa? Que los demócratas no han corrido con suerte en los últimos 6 años después que perdieron el Senado. Sí. Entonces, ¿qué posibilidades hay de recuperar el Senado? 6 años. 6 años. Luis, ¿qué posibilidades hay de recuperar el Yo creo Senado? que hay unas posibilidades modestas de recuperar el Senado en estas elecciones. Lo que sucedió en el 2020, perdón, es que hay que recordar que el Senado está compuesto por 100 miembros, o sea, 2 senadores por cada estado, y las elecciones al Senado se producen de manera escalonada. O sea, serían 33 y 34 en una ocasión los senadores que van a la reelección. En el año 2018, lo que sucedió es que estadísticamente iban más a reelección senadores demócratas que republicanos. Esta vez le sucede lo contrario a los republicanos. Hay más oportunidades ahí. También depende de que los candidatos demócratas tengan buenas campañas para eso, y me preocupa que se esté eclipsando por la campaña presidencial, se eclipsa un poco la candidatura de los demócratas. O sea, y quiero ver qué comenta Arturo sobre esto, sobre el caso de Lindsey Graham. En la semana pasada se liberó una campaña, no una campaña, sino un mensaje político en contra de Lindsey Graham. ¿Lo viste? Lo vi, fue, o sea, una explosión. Fue sumamente bien acogido dentro del partido. Lo hubiera dicho, se lo hubiéramos puesto a la audiencia si lo hubieras dicho. Sí. Y lo más gracioso es que nadie habla en esa campaña excepto Lindsey Graham. Antes de irnos con Arturo, íbamos a mencionar la popularidad de Trump. Es decir, los niveles de popularidad de Trump. El coronavirus es una crisis nacional. Históricamente las crisis nacionales han unificado al electorado del país alrededor del presidente. Es decir, vemos ese efecto claramente cuando el 11 de septiembre, cuando así que se unió la opinión pública en apoyar al presidente Bush. A Trump eso le duró una semana. Es decir, sí funcionó. La popularidad de Trump aumentó cuando aumentó el nivel de conciencia de que había una crisis nacional lo que estaba ocurriendo, pero le duró una semana. Llegó a 49, 50% de popularidad, algo así, y empezó a bajar inmediatamente. Tenemos la gráfica en pantalla, creo. Luis, ¿querías comentar? No, o sea, ahora mismo está en 53%, 53.5% de desaprobación y 42.9% de aprobación, que son las cifras que está dando 538 en su página web. Y esto es básicamente tomado como promedio de todas las encuestas que se han hecho a nivel nacional. Yo soy muy escéptico de las encuestas a estas alturas. Es decir, vimos desde el año 2016 todo lo que pasó con las encuestas y ha habido realmente una voluntad en las encuestadoras estadounidenses de solucionar el espejismo como en el año 2016.
pero no me confío en las encuestas y una ventaja de 5% o de 4% de Joe Biden sobre Donald Trump no me parece ni remotamente suficiente. No. Y el problema también es que las encuestadoras en los Estados Unidos, muchas se enfocan a nivel nacional, dan números de desaprobación a nivel nacional, cuando esto pudiera ser... Colegios electorales. Exacto. Es mucho más importante estado por estado. Sí. Entonces, Arturo. Yo creo cosas que ustedes han estado diciendo ahí, han dicho cosas que en las cuales coincido, en otras no tanto. En términos de la elección de los demócratas, yo creo que Harold, que también es importante decir de que el partido, el electorado demócrata piensa, actúa, sus estándares son diferentes a los republicanos. Y por cierto, yo creo que ustedes están, a veces se le ha ido la mano diciendo que los demócratas, los republicanos hacen cosas que los demócratas no hacen. Los demócratas no son tan pasivos como diríamos. Y muchas veces también han protegido a sus miembros que han hecho algunas cosas verdaderamente también de condenar. Por mencionar algo que no se ha hablado aquí, pero tiene que ver con la elección de 2016, sin volver a revivir esa batalla. Los emails que salieron del Comité Nacional Demócrata en la elección del 16 fueron de salir corriendo. Y hubo dinámicas internas que a cualquiera, por lo menos a mí me horrorizaron. El hecho de que alguien, por ejemplo, escribiera en un memo la posibilidad de usar contra Sanders su judaísmo entre electores evangélicos no tiene nada que ver con los valores que el Partido Demócrata ha postulado. Utilizar el origen étnico o la religión de una persona para movilizar, es cierto que al final no se usó, pero que haya alguien dentro del Comité Nacional Demócrata que se le ocurra pensar usar prejuicios antisemitas dentro de un estado en el sur para usarlo contra un candidato, eso vaya, es, en mi opinión, inverosímil. O sea que yo no compro tanto eso de que los demócratas están muy por encima de sus valores éticos, ni mucho menos, aunque sí hay cosas que los republicanos hacen porque, entre otras cosas, les conviene en términos de supresión de votos, en términos de opinión como es campaña negativa y esas cosas. Aquí también, de nuevo, yo soy un estructuralista. Me gusta ver las cosas en términos de lo que las personas aportan, de la agencia humana, y no quiero demeritar eso, pero pongo un énfasis importante en lo estructural. Y es que después de la decisión Citizen United, el que tiene más plata tiene una ventaja muy difícil de controlar. Vamos a recordar que hasta el propio McCain, junto con Russell Feingold, el senador de Wisconsin, hizo campaña por pasar legislación que limitara el papel del dinero en la política. Ahora eso hoy hay que decir que es difícil de usar y mencionar como una limitante importante. En cuanto a... Ustedes siguieron hablando un poco del tema de la Florida. Repito, no voy a hablar mucho de eso, pero quisiera dejarle a la audiencia, porque tenemos un número grande de latinoamericanos aquí, que en el tema de migratorio, entre nuestra audiencia, en el tema migratorio, todas las posibles mencionadas de candidata a la vicepresidencia son partidarias de poner el tema de la reforma migratoria en el tope de la agenda. Ahora, una pregunta importante ahí es, y ustedes la empezaron a discutir, es qué fuerza, qué balance hay en el Senado. Y ahí que es donde puede trancarse con el filibusterismo, porque yo creo que la Cámara es muy difícil que los demócratas vayan a perder el control de la Cámara en tanto y cuando la elección esta es una elección, un referéndum sobre la gestión de Trump. Y el Partido Demócrata ha demostrado en las elecciones de medio término del 2018, con menos votación, con menos votantes que lo que se espera en un año presidencial,
demostró que podía ganar la Cámara. El otro tema yo creo que es el Senado, que también en el cálculo, yo no sé si eso sea así, pero también en el cálculo de escoger vicepresidente hay que también pensar qué asiento se deja libre, porque si es un asiento en el Senado que puede entrar en una competencia, puede incluso poner en entredicho una mayoría mínima o una minoría casi al punto de mayoría. En general, las encuestas que hay de Real Clear Politics, cuando uno ve el balance general y el balance por estado, los pronósticos de Nate Silver, de 538, de la mayoría de las Real Clear Politics, están planteando que el Senado también hoy lo están dando para los demócratas. Ahora, si vamos a la presidencial, y en eso es lo que ustedes estaban hablando, yo creo que las ventajas que tiene Biden en los estados swing, dadas las encuestas más importantes, yo creo que no son sustanciales con la excepción de Pensilvania. En Wisconsin estábamos hablando de 3, 4 puntos dentro del margen de error. En el caso de Michigan por el estado, y quiero decirte que mi Wisconsin es muy clave, y en el caso de la Florida he visto un balance de hasta 3 puntos, 4 puntos para Biden, que no es tan relativo. En otro tema que tiene que ver con la audiencia que tiene este programa, yo quiero también decir que si hay un candidato, una posible candidata a la vicepresidencia, que sí tiene, aunque en general la gran mayoría, yo no sé en detalle el caso de la gobernadora Luján Grisham o el caso de esa congresista de la Florida Central, pero en el caso de las senadoras, si hay alguien que tiene un récord que no puede ser mejor en términos de relación con Cuba, es la senadora Amy Klobuchar. Ella es la autora y la principal patrocinadora de la 2019 Freedom to Export to Cuba Act, que se plantea, entre otras cosas, la eliminación del embargo. No creo que sea posible pasarlo, ni mucho menos, pero ella sí consta en eso. Y si vemos las proyecciones de política exterior que los diferentes candidatos demócratas a la presidencia mostraron, Amy Klobuchar fue la única que dijo que en los primeros 100 días de su administración ella trataría de levantar el embargo. Así que a mí me parece que habían dinámicas interesantes. Ustedes han dicho que vamos a tener un programa sobre el tema de la comunidad cubana y la Florida en el tema electoral, pero aquí sí habría alguien en el ticket que diría desde inicio, por aquí es por donde yo voy a tratar de ir, aunque ella obviamente, si fuera la vicepresidencia, ella no es la que determina la agenda del presidente, y obviamente Cuba no es un tema. El primer problema para las personas que quieren un cambio político hacia Cuba es generar atención suficiente que amerite una discusión sobre el tema en la política norteamericana. Bueno, yo creo que ya estamos terminando el programa. Yo quería hacer un último comentario, y es que, como decía Arturo, Klobuchar tiene una política, y se lo decía a Luis Carlos el fin de semana, lo decía, si lo veo como cubano, que Klobuchar sea la persona que esté en el ticket, beneficia mucho a la isla, porque es una persona que realmente simpatías con una normalización o intereses también económicos en su estado con una normalización con Cuba. Si lo veo desde el punto de vista de Cuba también, por ejemplo, una persona como Elizabeth Warren, que es muy progresista en lo doméstico, en política exterior, Elizabeth Warren tiene consejeros que no son tan progresistas en política exterior y son un poquito halcones. Entonces yo creo que eso es algo de lo que no se habla mucho. En lo que tiene que ver con América Latina, Elizabeth Warren ha sido bastante dura en cuál sería la relación con América Latina. Es decir, que no acompaña la imagen progresista que tenemos de ella domésticamente en Estados Unidos. Entonces, si eso lo veo así, yo podría decirte, bueno, prefiero a Klobuchar que a Elizabeth Warren. Pero pensando en sacar a Donald Trump de la presidencia, que yo creo que es el objetivo de la humanidad y no solo de Estados Unidos, yo creo que Elizabeth Warren, para mí, en mi opinión, es el ticket ganador. Yo no creo que Amy Klobuchar sea, con la excepción de Cuba, yo no creo que ella no sea hawkish con respecto a América Latina. Yo estoy hablando de Cuba. Sí, pero tiene razón. Es decir, las posiciones que he visto de ella ha sido
de mucho acercamiento económico. También ella tiene incentivos locales económicos de inversión y de comercio entre Cuba y Estados Unidos. Pero ciertamente yo creo que sería bueno estudiar uno por uno los candidatos que han habido y las personas que podrían estar en el gabinete de Biden, cuáles son sus posiciones hacia América Latina y hacia Cuba. Creo que lo podemos dejar por un próximo programa. Sí. ¿Ya? Es hora de despedir. Nos vemos el próximo jueves. Estamos buscando el horario de América de 6 de las 8 de la noche para más tiempo nosotros, para poder salir de trabajo no, porque ya no se va el trabajo en este mundo que estamos viendo. Para cerrar la computadora y ponernos en función de nuestra América cuando terminemos de trabajar y poder hacer un programa con más calidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.